Bien. Listo, ahí estamos grabando. Bueno, arranco entonces con la presentación. Díganme si se ve. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, entonces. Ahí estamos. Arrancamos con el efecto pelicular que aparece en líneas de transmisión cuando hay muy alta frecuencia, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar, pero bueno, esto acá tenemos, fíjense, en corriente continua, como vivimos siempre hasta ahora, digamos, cuando hacíamos ejercicios de la ley de Ampère y qué sé yo, lo que hacíamos era, veíamos, ¿sí? Que la J, la densidad de corriente, era constante en todo el conductor, no variaba, ¿sí? O sea, la densidad era lo mismo en el centro que afuera, sería la corriente por unidad de superficie. Era igual en el centro que afuera, por eso la corriente total era directamente multiplicar la J por la superficie total del conductor y tenía la corriente total. Era fácil calcular, digamos, ¿no? Pero la realidad, digamos, cuando tenemos, eso es corriente continua, ¿sí? Cuando tenemos corriente alterna, ¿sí? Lo que observamos es este efecto, que la J, y la densidad superficial de corriente, es función del radio. Entonces, y en realidad función de 1 sobre el radio. No, función del radio, perdón, bien digo. Porque en el centro es 0 prácticamente, y llegando al extremo del conductor, ¿sí? Tenemos que va aumentando la J, ¿sí? O sea, como que se va, estos puntitos son como electrones yendo, el camino de los electrones hacia dentro de la pantalla, vamos a decirlo, o hacia afuera, como quieran ustedes, ¿sí? Entonces, se acumula, los electrones, el camino de los electrones se acumula lo que sería la periferia del conductor, ¿sí? O llegando a la superficie lateral del conductor, ¿sí? Bueno, esto justamente se llama efecto pelicular. ¿Por qué? Porque parece como que la corriente forma una película alrededor del conductor, ¿sí? Alrededor del lado de adentro. Bueno, y entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Acá, como la corriente se distribuye a lo largo de toda la sección transversal del conductor, recuerden que la resistencia disminuye con la sección. Entonces, mientras más sección hay, menos resistencia tengo. Y acá la sección por la que circula la corriente es menor, porque es la sección de un anillo, digamos, ¿no? ¿Eh? No es la sección de todo el conductor. O sea, es solamente un anillo para el mismo conductor. Entonces, la sección de ese anillo es obviamente menor a la sección de un círculo completo. Por lo tanto, a menor sección, mayor resistencia. Bueno, es lo que acá está lo que les acabo de decir, ¿sí? Que al haber mayor frecuencia, obviamente mayor resistencia. Eso después vamos a ver más adelante también en un ratito, en líneas, cuando la línea empieza a tener pérdidas, porque hasta ahora vimos que la línea no tiene pérdidas, ¿sí? Pero bueno, con la línea, las pérdidas de la línea también vamos a ver que aumentan a medida que aumenta la frecuencia. Por este efecto, justamente, por este efecto. Bueno, en la zona central del conductor, o sea, lo que pasa, ¿por qué pasa este efecto? Justamente es porque tenemos que hay una FEM inducida por la misma corriente que circula, ¿sí? Recuerden que la FEM se induce cuando hay variación de flujo, y el flujo se produce por la variación o la variación de flujo se produce por la variación de corriente. Si fuera corriente continua, no hay variación de flujo, no sucede esto. Pero al haber corriente alterna,
el flujo varía y se produce una FEM adentro del conductor, ¿sí? Y esa FEM, recuerden, fíjense que tiene el signo negativo, esa FEM es contraria a la causa que lo produce, o sea, contraria, va a producir una FEM en sentido contrario a la corriente, cosa que va a impedir que circule esa corriente, ¿sí? Y esa FEM obviamente es más poderosa en el centro porque tengo el flujo magnético varía más en el centro. Al principio, digamos, fíjense que al ser corriente continua, todo está homogéneo, vamos a decirlo, ¿no? Pero a medida que va siendo corriente alterna, vamos viendo que aparece una FEM inducida chiquita en el centro, justamente por el aporte de todos de cada uno. Vamos a suponer que cada uno de estos es una corriente que está circulando, un hilo de corriente que está circulando. Bueno, el aporte de cada corriente, digamos, es mayor en el centro, ¿no? Porque todos aportan al centro. Bueno, a medida que va aumentando la frecuencia, ese centro se va haciendo cada vez más grande y bueno, va haciendo de que esa FEM, contraria a la circulación de corriente, quede en un centro cada vez más grande, digamos. Bueno, es lo que les acabo de decir. Entonces, o sea, fíjense, acá tenemos que esta L también, digamos, ¿no? Produce una reactancia. Bueno, la L es constante. Lo que produce la reactancia inductiva mayor sería la frecuencia, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el conductor, mayor sea la sección del conductor, quiero decir, este, mayor va a ser este efecto. Bueno, esto es lo que ya les acabo de explicar, digamos, o sea, los electrones tienden a circular por la zona externa del conductor, ¿sí? En forma de corona, en lugar de hacerlo en toda su dirección, como en la corriente continua, ¿sí? Justamente porque hay menos sección, como hay menos sección, aumenta la resistencia. El problema justamente de este efecto es cuando tengo frecuencias altas, o sea, cuando tengo transmisor y receptor, o un transmisor y una línea que va hacia una antena con una frecuencia muy alta, conectada con un cable conductor de cobre, vamos a decirlo, ¿sí? Y si la potencia es elevada, la pérdida obviamente es mayor, ¿sí? Porque me aparece una resistencia que está consumiendo esa potencia, ¿sí? Una resistencia mayor que está consumiendo esa potencia. Ese es el problema de este efecto, ¿sí? Porque si ustedes ya vieron fibras ópticas, si es solo señal, si yo tengo que transmitir señal de muy alta frecuencia y meto una fibra óptica, listo, no me importa este efecto. Ahora, cuando tengo que poner potencia para llevar a una antena, ¿sí? Este, y por ahí la frecuencia está ahí en el medio, porque yo podría poner también quizá una guía de onda, ¿sí? El problema de la guía de onda es que tiene que ser frecuencias relativamente altas, porque si no la guía de onda tiene que ser una guía de onda que tenga micrones de, de sección, ¿sí? Micrones cuadrados, muy chiquititas, cuando la frecuencia es muy baja. Bien, entonces, cuando tenemos que sí o sí usar una línea de transmisión, y bueno, ahí se complica, tenemos que ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ahora vamos a ver alguna posible solución. También, bueno, justamente lo que me cambia en este caso es cuando hay frecuencias muy altas, si yo tengo bobinas o transformadores o lo que sea, digamos, que utilice para circuitos resonantes, esto al cambiarme la resistencia del conductor también me cambia el factor Q de lo que sería la resonancia, ¿no? Entonces también tengo que tenerlo en cuenta. Acá una posible solución, ¿sí? Es utilizar esto que se llama hilo de Leeds, ¿sí? Un cable formado por muchos conductores de pequeña sección, aislados uno de otro, ¿sí? Entonces esa corona se distribuye a lo largo de todos los cables, y los cables son chiquititos, esa corona, bueno, es
poquita, pero la corona está en cada uno de esos hilos chiquititos. Entonces, bueno, en vez de distribuirse, si el cable tiene una sección grande, se distribuye en todos los hilos chiquititos y bueno, es una posible solución al efecto pelicular. ¿Sí? Se aumenta la zona de conducción efectiva. Bueno, este efecto se describió por primera vez en 1883 en el caso de conductores esféricos, bueno, y luego fue generalizado por Heaviside. Heaviside aparece en todos lados para cualquier tipo de conductor. Bueno, vamos a calcular esa corona, o la superficie de esa corona, digamos, la profundidad superficial por donde circulan los electrones cuando hay alta frecuencia. ¿Sí? Eh, ¿Recuerdan la profundidad de penetración? Bueno, esto es algo parecido, o es, vamos a decir que es lo mismo, porque es exactamente el mismo efecto. Para un buen conductor tenemos que la resistencia, que yo se lo dije recién hace un ratito, es la resistividad del conductor por la longitud del conductor sobre la superficie. Como yo les decía, mientras mayor es la superficie o la sección del conductor, ¿sí? Menor es la resistencia. Y para buen conductor habíamos visto en el capítulo 3, ¿sí? Ondas viajando en medios con pérdidas. ¿Sí? Si el medio era muy buen conductor o buen conductor, decíamos que la constante de atenuación del medio era la raíz cuadrada de omega mu sigma sobre 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para buenos conductores. Bueno, y la profundidad de penetración, que la definíamos como 1 sobre alfa, ¿sí? Que era la cantidad de la distancia a la cual la onda se atenuaba en 1 sobre E, ¿de acuerdo? Repásenlo. Era 1 sobre alfa, y esa distancia, ¿sí? Acá en este caso es, bueno, 1 sobre alfa es 1 sobre esto invertido, ¿no? 1 sobre Recordamos que sigma, la conductividad, es 1 sobre la resistividad, entonces lo ponemos acá, lo pasamos arriba, es como resistividad. Omega lo transformamos en 2πf y el mu, bueno, me queda. ¿Sí? El 2 se va con el 2, me queda ρ sobre πf mu, raíz cuadrada, ¿no? Y vamos a decir que la superficie en donde circula la corriente, que es la superficie de este anillo, del anillo que tiene, digamos, de un ancho D, ¿sí? Entonces es la superficie de todo el conductor menos la superficie de R menos D, digamos, ¿no? Sí. Ahí está. Esa es perdón, la superficie la superficie del círculo exterior menos la superficie del círculo interior. Ahí estamos. Entonces, esa es la superficie del anillo. La superficie del círculo exterior, que sería la sección del conductor, menos la superficie del círculo del interior, ¿eh? R menos D, con radio R menos D, pues R menos D. Entonces, la diferencia entre ambas es la superficie del anillo. Acá hago distributiva. ¿Sí? No, distributiva no, cuadrado, binomio cuadrado. Binomio cuadrado, sí, ahora sí, distributiva. Y lo que tenemos acá es lo siguiente. Bueno, este se va con este, pi por radio al cuadrado menos pi por radio al cuadrado, se cancelan. Acá me queda 2πr por d, y acá, por delta, perdón. Y acá menos pi delta cuadrado. Como delta es un número muy pequeño, ¿sí? Tendiendo a 0 prácticamente, delta cuadrado es más pequeño todavía, ¿sí? Entonces, delta cuadrado tiende a 0, esto lo puedo despreciar. Y me queda que la sección del anillo es 2πr por delta. ¿Sí? Entonces 2πr por, acá tenemos el 1 sobre alfa, vamos a decir, que es delta, que lo teníamos acá. 2πr por esta raíz que está acá. Esa sería la sección del anillo. Y la resistencia de esa sección,
¿sí? Resistencia es igual a la resistividad por L sobre S. L no lo tenemos, puede ser cualquier largo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la resistencia por unidad de longitud, que es un parámetro de las líneas de transmisión que ustedes vinieron, ya conocen de las clases anteriores. Entonces, acá lo que hacemos, bueno, esto acá podemos pasar arriba. Bueno, el ρ se va con la raíz cuadrada de ρ y me queda raíz cuadrada arriba. Esto pasa arriba también del numerador y me queda 1 sobre r. Y lo que voy a tener, como el largo no lo tengo, lo que tengo que hacer justamente es pasar dividiendo el largo y me queda resistencia por unidad de longitud, que sería la R en líneas de transmisión. Raíz cuadrada de pi f por mu por la resistividad sobre 2pi por 1 sobre r, y esto me da en ohms sobre metros, ¿sí? Es la resistividad de la línea sí, de la línea de transmisión, digo en este caso, ¿sí? Fíjense que esta resistividad aumenta con la frecuencia. ¿Sí? Aumenta con la raíz cuadrada de la frecuencia, mejor dicho. Con la raíz cuadrada de la frecuencia, esto va cambiando. Ese es el problema que tenemos, ¿sí?, en línea de transmisión. Si lo calculo para el cobre, reemplazando por la resistividad del cobre, que es 5,8 por 10. No, esa es la conductividad, 5,8 por 10 a la 6. Bueno, 1 sobre 5,8 por 10 a la 6, no me acuerdo exactamente. Entonces la resistividad, reemplazando por la resistividad del cobre, me queda que la resistencia por unidad de longitud es 4,16 por la raíz de la frecuencia por 10 a la menos 6, no sobre R. También si bueno, también depende de 1 sobre R, pero bueno, el radio del conductor podría, no puede variar, o sea, tiene que ser fijo el radio del conductor, ¿sí? Pero la frecuencia sí, por ahí me puede variar, dependiendo que esté transmitiendo. Yo podría tratar de solucionarlo con el R pero bueno, tengo que hacer algún cálculo si la frecuencia está fija. Si lo que tengo es un coaxil, ¿sí?, la resistividad va a depender del radio de ambos conductores. ¿Por qué? Porque tengo un conductor de ida y un conductor de vuelta, ¿sí? Entonces, acá tengo, ¿sí?, el radio de ambos conductores. Ahí está. El A es el interior y el B es el exterior, el radio. Entonces, bueno, la conclusión de esto es justamente que la resistividad por unidad de longitud aumenta con la raíz cuadrada de la frecuencia. Y bueno, todo esto me va a traer, ahora vamos a ver, todo esto los preparé y les dije, le comenté este efecto pelicular, porque ahora vamos a hablar ahora no, pero en un ratito vamos a hablar de líneas con pérdidas, y va a decir, ¿por qué las pérdidas aumentan cuando aumenta la frecuencia? Porque no hay nada, si yo tomo las ecuaciones de línea de transmisión, no hay nada que me diga que las pérdidas aumentan con la frecuencia. Bueno, acá está, porque las pérdidas aumentan con la frecuencia. Bueno, vamos a ver primero líneas. Esto por ahí tendríamos que haberlo visto antes de este tema, pero bueno, está ordenado así. Líneas sin distorsión, ¿sí? ¿Distorsión qué es? ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, en medios? Distorsión vamos a decir que es lo mismo que dispersión, ¿sí? Porque tenemos, recuerdan, los medios dispersivos, eso fue en el capítulo 3, si no me equivoco, o la dispersión en fibras ópticas que vimos también. ¿Se acuerdan qué pasaba? Que teníamos, digamos, diferentes velocidades y diferentes frecuencias, diferentes velocidades, o sea, como ven que vemos acá, que la velocidad depende de la frecuencia. No debería depender de la frecuencia. Acá dice omega sobre beta. Como beta también depende de la frecuencia se va con la frecuencia. A ver si lo tenemos ahí. Bueno, no, acá no. Y la velocidad no debería depender de la frecuencia. Por lo tanto,
no debería haber distorsión, digamos, ¿sí? En medios dispersivos, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? La velocidad dependía de la frecuencia, por lo tanto, eh, la onda al pasar por todo el medio llegaba deformada del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había diferentes velocidades para diferentes frecuencias y recordamos que una señal, si no es senoidal pura, una señal que no es senoidal pura, está formada por diferentes frecuencias, esto es, por series de Fourier, ¿sí? Con diferentes frecuencias. Y cada una de esas frecuencias va a tener diferentes velocidades. En los medios, si un medio no es dispersivo, la velocidad dependería exclusivamente, perdón, de las condiciones del medio o de las características del medio, pero si es dispersivo va a depender de la frecuencia también. Bueno, en este caso, ¿sí? La velocidad de propagación depende de la frecuencia de señal, ahora vamos a ver por qué, y si la señal justamente no es monocromática, sino que está formada por diferentes frecuencias, como ocurre en la mayoría de las señales que no son senoidales puras, cada frecuencia tendrá una velocidad distinta. Si vamos a analizar esto para una línea sin pérdidas, en donde tenemos R, la resistencia por unidad de longitud, y G, la conductividad por unidad de longitud, igual a 0, ¿sí? O también vamos a ver si la frecuencia es lo suficientemente alta como para que R, la resistividad por unidad de longitud, sea mucho menor a omega por L y G sea mucho menor a omega por C. ¿Sí? Entonces, para ese caso, analizamos que, si lo recuerdan, esto creo que Norberto se los tiene que haber dado, que el gamma, la constante de propagación dentro de una línea de transmisión, es la raíz cuadrada de z por i. O sea, z vale r más j omega l, i, ¿sí? Vale g más j omega c, todo raíz cuadrada. Y me queda aquí la constante de propagación, en este caso es imaginaria pura. Esto es algo muy similar a lo que es medios sin pérdida, ¿sí? La constante de propagación imaginaria pura. O sea, igual a J beta, a la constante de fase. Entonces, si la velocidad es omega sobre beta y beta, ¿sí? Que como dijimos acá, beta es esto, bueno, vemos acá que beta es igual a omega por raíz de LC, ¿sí? Todo lo que no es J, que es beta, obviamente, ¿no? Acá. Entonces beta, reemplazamos beta por la raíz de omega por la raíz de LC, omega se va con omega, lo que ya les había dicho al principio, entonces la velocidad no depende de la frecuencia, ¿sí? Depende de qué, de las condiciones de la línea en este caso. Antes, cuando teníamos medios no dispersivos, la velocidad dependía de las condiciones del medio, o sea, 1 sobre la raíz de mu epsilon, en el caso de medios, y en el caso de línea de transmisión, 1 sobre la raíz de L por C. Bien, algo muy similar, ¿sí? Bien, acá estaría todo espectacular, ¿sí? No depende, no tenemos distorsión, no tenemos dispersión, nada, perfecto, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No, esto no es la realidad es que R y G, o sea, esta condición que pusimos acá, o sea, R no va a ser 0 nunca. G puede ser valor aproximado a 0 porque los dieléctricos suelen ser dieléctricos buenos, al menos cuando son nuevos. Ya después cuando empiezan a envejecer, este G empieza a aumentar, ¿sí? Y esto, ¿recuerdan lo que pasaba si subía mucho la frecuencia? Lo que vimos recién, efecto pelicular. Si yo subo mucho la frecuencia, R empieza a ser muy grande. Entonces esta condición no se va a poder cumplir, porque esto empieza a aumentar, 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 y este de que es mucho menor a omega L no se cumple. ¿Sí? Bueno, entonces ahí sí vamos a tener que empieza a haber distorsión en la línea. Esto no se cumple y esto no se cumple. Entonces, ahí sí la velocidad va a depender de la frecuencia y ahí estamos sonados. ¿Sí? Vamos a
vamos a intentar transmitir esta señal, por ejemplo, por una línea de transmisión, y esta señal, como habrán visto, no sé en qué materia, calculo que en análisis de señales, una señal que no es senoidal pura está formada por la suma de senos y cosenos descritos por las series de Fourier, y en este caso creo que son infinitos, no sé cuánto. Y si yo quiero transmitir justamente esa señal por una línea de transmisión, cada una de estas va a tener una velocidad diferente, ¿sí? Mientras mayor sea la frecuencia, como vemos acá, la velocidad va a ser mayor, ¿sí? Se ve que la de frecuencia mayor tiene más velocidad que las de frecuencias menores. Y obviamente, cuando yo quiero armar la señal del otro lado, voy a tener cualquier cosa, ¿sí? No voy a tener lo que es la señal original. Bueno, por supuesto, hay formas de reconstruir esto, pero lo ideal es que llegue lo más parecido posible. Hoy en día con el procesamiento digital todo esto me importa una miércoles, digamos, pero bueno, eh, lo ideal vamos a decir que llegue lo más parecido a la señal original posible, si no voy a tener cualquier cosa. Bueno, entonces, eh, obviamente, como yo les decía, R nunca va a ser cero, y el problema de R es que va a aumentar con la frecuencia. G puede llegar a ser prácticamente cero si tengo un dieléctrico, un buen dieléctrico, un muy buen dieléctrico, cuando es nuevo. Obviamente cuando envejece, va a empezar lo que sería, por ejemplo, en un cable coaxil, algunos dieléctricos, un cable coaxil de mala calidad, vamos a decir, eh, el cobre empieza a difundir dentro del dieléctrico y el G, ¿sí? Lo que sería la conductividad del dieléctrico, empieza a aumentar, ¿sí? Bueno, entonces eso también es un problema. Me trae este problema. Eh, entonces esto empieza a dejar de cumplirse, ¿sí? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Ahí tenemos la constante de propagación, que ahora va a tener parte real. Antes tenía solamente parte imaginaria. Y ahora, sí, como esto empieza a aumentar un poquito, ¿sí? Esto va a tener que parte real. Pero si yo puedo establecer esta condición, fíjese yo acá, en este caso que es R más J omega L por G más J omega C, acá lo que hicimos fue, en este paréntesis, sacamos factor común R. Me quedó 1 más J omega L sobre R. Y acá sacamos factor común G, y me quedó 1 más J omega C sobre G. Si yo pudiera de alguna forma lograr esta condición que G sobre R sea igual a C sobre L, ¿sí? O vamos a decir, esto lo paso multiplicando de este lado y esto lo paso dividiendo. L sobre R igual a C sobre G, o sea, esto igual a esto. ¿Qué pasa si esto es igual a esto? Fíjense. Esta se llama condición de Heaviside, otra vez Heaviside, metido acá. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a esto. Si la condición de Heaviside, si yo cumplo la condición de Heaviside, fíjense, me queda que todo esto es igual a todo esto, ¿sí? Puedo entonces sacarlo como factor común fuera de la raíz, ¿sí? Porque esto, ¿sí? Esto por esto me queda al cuadrado, y ahí sí lo saco fuera de la raíz. Y acá me queda RG. Y acá tengo una parte real y una parte imaginaria, pero ¿qué pasa? Acá, y acá, bueno, esto lo meto dentro de la raíz. Y lo reemplazo también por la condición de Heaviside, ¿sí? C sobre G. Fíjense, ahora vamos a ver. C sobre G lo puedo reemplazar por, bueno, acá G se va con G, ¿no?
Y me queda un C sobre G que lo puedo reemplazar por R sobre L, ¿no? ¿O no? ¿O no? No, nada. A ver. No, no, no reemplace por nada, perdón. No lo reemplace por nada, todavía, ahora lo voy a reemplazar. Me quedó el C cuadrado, R sobre G, porque el G se me fue con el G cuadrado. Y ahora, bueno, ahora sí, que tengo acá esta condición R sobre G o G sobre R, ¿sí? La puedo aplicar como sería en este caso L sobre C. Y el C se me va con el C cuadrado. Vamos a ver la siguiente. Ahí está. Me queda acá. Reemplacé R sobre G por L sobre C. C se me va con C cuadrado. Y ahí me queda, fíjense, un alfa con parte real y con parte imaginaria. Pero la parte imaginaria es... ¿Qué es la parte imaginaria? Es igual al beta que teníamos cuando no había parte real, ¿sí? Gamma igual a alfa más j beta. Y ahí acá se me fue acá, bueno, la constante de atenuación, acá está. Aplicando la condición de Heaviside, tengo atenuación. Bien, tengo atenuación. ¿Sí? Constante para cualquier frecuencia. Ya es un avance. Salvo que empiece a haber efecto pelicular. Ahí sonamos. Y la constante de fase es igual, ¿sí?, a la que había cuando no tenía pérdidas. Por lo tanto, la velocidad de fase sigue siendo independiente de la frecuencia. O sea, hice toda esta manganeta de la condición de Heaviside para que la velocidad de fase siga siendo constante. Tengo atenuación, no me queda otra. Bueno, ¿qué va a ser? Tengo atenuación, pero eh, sigo teniendo una señal que me va a llegar atenuada, pero me va a llegar con la misma forma que la señal original. ¿Sí? Ahí está. Bueno, acá dice que es independiente de la frecuencia, no es tan así porque, bueno, porque la R, como vimos al principio con el efecto pelicular, no es tan independiente de la frecuencia. Ahí está la condición de Higgs. Bueno, entonces la atenuación, justamente hay atenuación, es mínima y, y no hay distorsión, ¿sí? Bueno, esta condición, digamos, para cables telefónicos se suele cumplir para frecuencias vocales. El cable telefónico, no sé si saben cuál es el par trenzado, que está en los teléfonos viejos, analógicos, ya, bueno, ahora tenemos los teléfonos IP, que ya esto va todo digital, pero bueno, el teléfono viejo, que era el par trenzado, esto más o menos se cumplía, digamos, lo que sería la condición de Heaviside, ¿sí? Entonces ese cable trenzado, si la R digamos, de los cables, cuando después esos cables trenzados empezaron a venir cada vez más finitos, cada vez más chiquititos, y justamente al disminuir la sección aumenta el R, y ya ahí se dejaba de cumplir la condición de Heaviside, ¿no? También aumentaba C, el valor de C de la capacidad por unidad de longitud, también aumentaba porque estaban más chiquitos, estaban más juntos, y por ahí metían 3 o 4 o 5 cables trenzados adentro de una vaina. Bueno, eso también molestaba. Bueno, L pequeña y G pequeña, no me molesta, pero lo otro sí. Y bueno, entonces ahí se dejaba de cumplir la condición de Heaviside. Por eso lo que se solía hacer, estamos hablando hace 25 años fácil, más 30. Bueno, igual en algunos lugares todavía está esto, ¿sí? Pero, porque bueno, la instalación ya queda hecha. Pero lo que se hacía justamente para poder cumplir con la condición de Heaviside, cada tanto se enrollaba el cable, ¿sí?, en lo que se llamaba bobina de Pupin, ¿sí? Esto es directamente un núcleo, y el cable se enrollaba ahí, y entonces esto lo que hacía era aumentaba la inductancia, aumentaba el L, con lo cual se volvía a cumplir la condición de Heaviside. O sea, cada cierta distancia, que bueno, acá la tenemos, se colocaban una de estas bobinas y la señal llegaba sin distorsión al receptor y se escuchaba perfectamente. Justo por eso les digo, ahora con la telefonía IP, con los datos digitales y qué sé yo, esto ya
prácticamente no tiene ningún sentido, pero bueno, todavía se sigue habiendo instalaciones con este tipo de maniobra para que no haya distorsión. Eso si alguna vez, algún día desarman algo y encuentran algo así, bueno. Bueno, ahora sí pasamos a lo que sería líneas con bajas pérdidas. Esto sería casi lo último, que es como para terminar el tema. Bueno, vamos rapidísimo. Pensé que íbamos a tardar más. Claro, no hicieron preguntas, entonces se pasó, se pasó bastante rápido. O no entendieron nada, o expliqué perfecto. Mira, por ahora se viene entendiendo bien, al menos yo. Sí, Bueno, sí, o sea, no, nada del otro mundo. me alegro. Sí, 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 por igual. ahora. 10. Se entiende muy bien. Bueno, gracias, me alegro. O por ahí la otra opción era que me haya desconectado y no los escuchaba. Bueno, bien, entonces esto sería prácticamente lo último de lo que sería hoy, digamos, ¿no? Es líneas con bajas pérdidas. Igual es medio larguito, pero bueno, es lo último. Y ya después, bueno, sí, pasaríamos a ejercicios que serían la semana que viene. No les quiero explicar ejercicios hoy porque le podría dar un par, pero bueno, prefiero dárselos en el momento y después utilizaríamos la metodología de siempre. Yo les explico 2 o 3 ejercicios básicos y después les tiro los ejercicios de examen. ¿Sí? Eh, si me van a preguntar por el trabajo práctico, la verdad no tuve, vengo con muy poco tiempo en la semana, voy a ver si puedo subirlo y si no lo subo, bueno, lo tienen aprobado, obviamente, pero la idea es que hagan, aunque sea, se pongan a hacer algún ejercicio. Voy a ver si puedo subir, aunque sea alguno que ya tenga hecho sin mucha modificación y lo subo. ¿Sí? El tema es que yo quería hacer algún ejercicio innovador y no tuve tiempo de preparar nada. Tengo ejercicios preparados que son viejos, pero bueno, la idea es que hagan algo nuevo. Bueno, entonces, línea de transmisión con bajas pérdidas. Bueno, entonces, como decíamos recién, hasta ahora habíamos supuesto que R y G valían 0. ¿Sí? O sea, no había, el conductor era perfecto y el dieléctrico era perfecto. Hasta ahora. Con lo cual estaríamos en un mundo ideal, pero como sabemos, los conductores no son perfectos, salvo que utilice un superconductor, y tendría que refrigerarlo a temperatura de helio líquido durante todo su trayecto, con lo cual sería infinitamente caro. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando los valores de R y de G no son iguales a 0. Bueno, obviamente, acá tenemos que por algo la constante de propagación tiene parte real y parte imaginaria, ¿sí? Si no, esto no sé para qué lo pongo acá. Digamos, la parte real justamente está para simbolizar las pérdidas, tanto en medios con pérdidas como en líneas o conductores, ¿sí? Con pérdidas. El Z0, o la impedancia característica de la línea, la habíamos calculado como Z sobre I, Z sobre Y. Sí, recordamos que si la línea R y G es igual a 0, esto era L sobre C, la raíz cuadrada de L sobre C directamente, pero como ahora R y G van a tener valores, ¿sí? Esto va a cambiar. Bueno, entonces el gamma, justamente, que es la raíz cuadrada de Z por I, ¿sí? El gamma, la constante de propagación, esto, bueno, lo vieron ya hace un par de clases. Yo reemplazo Z por el valor, ¿sí? De lo que serían las impedancias y EI por el valor de lo que serían las admitancias. Esto era el modelo de Thomson, ¿recuerdan? O de Kelvin, o de no sé quién. Bueno, si la frecuencia es igual a 0, obviamente la constante de propagación es real pura, R sobre G, perdón, raíz cuadrada de R por G.
¿sí? Y no hay propagación de nada. O sea, sí, una continua, pero no hay propagación. ¿Sí? Si omega es diferente a 0, bueno, tengo esta cosa que hay acá. Acá lo que hicimos fue sacar, en este caso como factor común, omega L. Me quedó acá esto así. Y acá sacamos como factor común omega C. Y me queda esto así. ¿Todo esto para qué? Para sacar fuera de la raíz el J omega raíz de LC. Y me queda esto acá dentro. O sea, me queda un producto de raíces, digamos, ¿no? Cuando teníamos serie de Taylor, no sé para qué lo aplicamos esto, digamos, ahora no me acuerdo para qué se aplicaba, que la raíz de, claro, la raíz de un número muy pequeño, la raíz cuadrada de un 1 más un número muy pequeño, ¿sí? El primer término de la serie de Taylor me da que es igual a 1 más 1 sobre x, y el resto de los términos son prácticamente nada, muy chicos. Bueno, entonces yo puedo reemplazar que si la raíz cuadrada de 1 más un número muy pequeño, ¿sí? Lo puedo reemplazar por 1 más 1 sobre ese número pequeño. O sea, esto sería para, no me acuerdo si para este o para este, ahora vamos a ver. Si la frecuencia es lo suficientemente alta, ¿sí? Ahí está, este número es muy pequeño, R sobre J omega L. Esto es porque tengo un J, ¿no? Y este también, ¿no? Ambos dos son muy pequeños. Entonces vamos a utilizar las aproximaciones de Taylor, ¿sí? Ahí lo tenemos. 1 más R sobre J2 omega L. 2, hay que poner un 2 acá, no lo había visto el 2. Bueno, me parece que no estaba el 2. Bueno, aparentemente lleva un 2 ahí. Según Taylor, fíjense en Taylor, a ver qué dice. Esto también, bueno, con esto nos liberamos de la raíz cuadrada. Y vamos a hacer distributiva. Sí, me queda esto de acá, que está acá abajo, los entrecorchetes. Y este número es un número extremadamente pequeño, porque el omega, al ser una frecuencia alta, omega cuadrado es mucho más alta, entonces este número, ¿sí?, tiende a 0. Lo eliminamos, entonces ese término. Me quedo con los otros 3 términos y hago distributivo. Este J se va con este J, este omega se va con este omega, lo mismo acá. Entonces me queda que gamma, la constante de propagación, tenemos la parte imaginaria, que siempre es beta, este es el beta de siempre, y la parte real, que es esta, la constante de propagación. Bueno, esto sería la constante de propagación, ¿sí? Alfa más J beta. En este caso me quedó al revés, J beta más alfa, pero bueno. Y acá, bueno, recuerden, si tomamos la condición de Heaviside, bueno, lo mismo. Vamos a ver qué pasa con la impedancia característica de la línea, Z sobre I raíz cuadrada. Obviamente, si la frecuencia es lo suficientemente alta, vamos a tener que la Z0 es igual a raíz de L sobre C. ¿Sí? Reemplazamos entonces en la... Esto también se lo puedo aproximar, digamos, ¿sí?, con línea, si la línea tiene pérdidas, esto es prácticamente igual, digamos. Podría ser todo un desarrollo y qué sé yo, pero bueno, vamos a decir que es prácticamente lo mismo porque no cambia mucho. Y acá, o sea, bueno, por ahora no va a cambiar, después va a cambiar. Acá lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense, reemplazamos en esto de acá, fíjense, L sobre C acá tengo Z0, ¿sí? Y C sobre L tengo 1 sobre Z0, ¿sí? Esto sería lo que reemplazamos acá, ¿sí? Esto era beta y esto es alfa. Entonces, la constante de atenuación y de fase para líneas con pérdidas quedan. Ahí tenemos la constante de atenuación y acá tenemos la constante de fase. Obviamente por frecuencias altas. Bien, la constante de atenuación
tenemos G por Z0 sobre 2 más R sobre 2Z0. Estas son las pérdidas en el eléctrico, estas son las pérdidas en el conductor. Como vimos en el efecto pelicular, ¿sí? Esta resistencia, justamente a medida que la frecuencia va aumentando mucho, va aumentando. Por eso después no va a ser válido lo que hicimos acá del Z0. Entonces, no, estamos al revés. Bueno, por la constante de detonación también aumentará en la misma forma, ¿sí? Y entonces, justamente lo que pasa es que este término, al no tener, o sea, el efecto pelicular no incide sobre la G, incide sobre la R. Entonces, esto va a tener menos efecto en el alfa, efecto final, y lo puedo despreciar, ¿sí? Entonces me quedo solamente con esto, con que alfa es igual a R sobre 2Z0. Constante de atenuación para frecuencias muy altas. ¿Sí? Obviamente la constante de atenuación siempre me da en Neper sobre metro. Y fíjense lo que pasa entonces acá con alfa y beta. Alfa raíz de R sobre G, como habíamos dicho, para omega igual a 0. A medida que aumenta la frecuencia, el efecto pelicular hace que la resistencia esta sea cada vez mayor. Y bueno, acá lo tenemos, el alfa, la resistencia está multiplicando acá, entonces esa resistencia es cada vez mayor por el efecto pelicular, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, bien digo, el alfa es cada vez mayor. Y acá, bueno, el beta es lineal con la frecuencia, aumenta linealmente, esto no cambia, ¿sí? Bueno, obviamente si omega es igual a 0 no hay propagación, ¿no? Eso es lo que está acá. Bueno, ¿qué sucede con el coeficiente de reflexión? ¿Sí? El coeficiente de reflexión lo calculábamos de esta forma, para una línea de transmisión, donde el gamma es alfa más j beta. Como en la línea sin pérdidas alfa era igual a 0, acá teníamos e a la j beta, e a la j2 beta x. ¿Sí? Pero como ahora vamos a tener pérdidas, ¿sí? Tenemos que el coeficiente de reflexión es el módulo de ese cociente por la fase del cociente, ¿sí? Módulo y fase solamente del cociente. Antes teníamos esto, este no lo teníamos, el de menos 2 alfa x, y este sí. Ahora aparece este exponente acá, a la menos 2 alfa x, que serían lo que simbolizan las pérdidas, ¿sí? Y entonces, fíjense que el coeficiente de reflexión ahora, lo que sería la parte real, que sería el módulo, y esto, a medida que la línea cambia su longitud, va a ser diferente. ¿Sí? Va a ser diferente el módulo. Porque coeficiente de reflexión tengo módulo y fase. Fase es lo que tiene e a la j. Bueno, esto no me importa. O sea, sí, cambia la fase, pero bueno. Pero si cambia lo que sería la amplitud del coeficiente de reflexión, ya me está... Puede ser bueno en algunos casos, porque no tengo reflexión. Si estoy justo en una longitud en donde me da que el coeficiente de reflexión vale 0, listo, no tengo reflexión, perfecto, espectacular. Y eso es justamente por la resistencia de la línea, ¿no? Ahí estamos, ¿eh? Esta es la fase. Y esto sería, el módulo estaría siendo influido por L a la menos 2 alfa x. ¿Sí? Ahí estamos. A medida que me alejo de lo que sería la carga, cambia su fase y la amplitud decrece. ¿Sí? Entonces va a haber una distancia de la carga en la que no va a haber reflexión.
Antes había reflexión siempre. La ROE también cambia, fíjense. Como la ROE es 1 más el coeficiente de reflexión dividido 1 menos el coeficiente de reflexión, ¿sí? Para una línea sin pérdidas la ROE era siempre igual, no cambiaba. Pero como el coeficiente de reflexión ahora está influido por la distancia a la carga con e a la menos 2 alfa x, ¿sí? Ahí estamos, el módulo del coeficiente de reflexión. La ROE va a ir cambiando a medida que yo me vaya moviendo a lo largo de la línea. Por lo tanto, también puede ser que la ROE, ¿sí? Puede ser que la ROE sea igual a 1 y no tenga un circuito adaptado, ¿sí? Ah, y acá me faltó, bueno, se los explico la semana que viene, me faltó qué pasa justamente con el Z0. El Z0, a ver si lo tenemos por acá. Bueno, fíjense, acá está Z0, ¿sí? Z0, como Z0, ahora, digamos, cuando hay pérdidas, ¿sí? Tengo R y tengo G, Z0 también va a tener parte real y parte imaginaria, ¿sí? Antes Z0 era solamente real, ¿sí? Pero ahora tengo R y G, entonces la J esta no se va a poder despreciar. O sea, acá antes la J se cancelaba, esta J se cancelaba con esta J y tenía L sobre C, solamente real. Pero ahora como R, está bien que si esto se cumple va a ser prácticamente igual, ¿sí? Si se cumple esto de acá. Pero si no se cumple, ¿sí? Si no se cumple, creo que, no sé si Norberto lo dio, la expresión del Z0 larga, larga, larga. A ver si lo tenemos por acá. Acá. No, no está. A ver, Z0, no. No, no está. Bueno, no importa, igual prácticamente no lo usamos. Eso es como para demostrar que cuando la línea tiene pérdidas, el Z0 tiene parte real y parte imaginaria, ¿sí? Entonces es lo mismo que vieron con Norberto, así que. Bien. No, no la tengo, lamentablemente no la tengo. No importa. Bueno, igual, o sea, tengan presente eso nomás, que el Z0, cuando hay pérdidas, R y G van a influir, ¿sí? Entonces hay que empezar a trabajar con esto, ¿sí? Hay que empezar a trabajar con esta ecuación y ver cuánto es la parte real y cuánto es la parte imaginaria, ¿sí? Y bueno. Y si nosotros, por ejemplo, si nosotros les damos, no va a pasar porque no somos tan malos, pero si les damos que hay una línea, ¿sí? Un ejercicio que diga que el Z0 tiene parte real y parte imaginaria, es porque esa línea tiene pérdida. Y de ahí, bueno, hay que sacar el R, el G. Bueno, lo podemos poner para el trabajo práctico, así se entrenan un poquito. Bien, ¿por dónde íbamos? Por acá, el ROE. Bueno, el ROE va cambiando, ¿sí? A medida que me alejo de la carga. Y como les digo, puede ser que haya algún lugar en donde la línea quede adaptada y no haya reflexión, ¿sí? Bueno, justamente hablando de la línea quede adaptada, ¿por qué quiero que una línea esté adaptada? ¿Por qué me interesa que una línea esté adaptada? Bueno, entonces tenemos la línea de transmisión como veníamos viendo, ¿sí? Con una corriente que va desde el generador hacia la carga. Tenemos un generador con una resistencia de salida de ese generador, esto, digamos, lo tengo siempre, y una línea de transmisión y una carga conectada. Bueno, recordamos que x igual a 0 es donde está la carga, y de ahí para la izquierda aumenta x. La corriente, entonces, esa corriente
vamos a suponer que los conductores son perfectos. Esa corriente, ¿sí? Esa corriente es la corriente que circula, es la tensión del generador sobre la suma de la impedancia de salida del generador más la impedancia de carga. Y la potencia que llega a la carga es la corriente, o la potencia que disipada por la carga es la corriente al cuadrado, la corriente circulante al cuadrado, por la impedancia de la carga. ¿Sí? Dijimos que la corriente valía B sub G sobre ZG más ZL. Bueno, entonces esto es la corriente al cuadrado por ZL. Y deseamos encontrar el valor de la carga que obtenga la mayor cantidad de energía de la fuente. Entonces, yo lo que puedo hacer es la derivada de la potencia, ¿sí? Esto porque me quedó, se pone solo. Bueno, no importa. Entonces hago la derivada de la potencia respecto de la carga, ¿sí? Entonces la derivada de esta potencia respecto de la carga me queda la derivada de BG cuadrado por ZL sobre ZL más ZG. BG sale fuera de la derivada. Y me queda... bueno, no, sale fuera no. Como es un producto, si bien digo, sale fuera. Y acá tengo, bueno, acá no lo puse, pero tendría que estar acá multiplicando. Y acá tengo la derivada de un cociente, que era la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, sobre la derivada del segundo al cuadrado. Una cosa así, no me acuerdo exactamente. Y me queda esto, me queda este coso que tengo. Bueno, por BG cuadrado sería, ¿no? Faltaría eso, pero eso no me incidiría en lo que yo quiero hacer, porque si yo quiero igualar esto a 0, BG nunca va a ser 0, porque si no, no existiría potencia. Entonces, si yo quiero hallar el máximo de potencia, lo que tengo que hacer es igualar la derivada a 0. ¿Sí? Entonces, igualo la derivada a 0, para que esto sea 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Y para que el numerador sea igual a 0, este término tiene que ser igual a este término. Entonces, el primer término es igual al segundo término. Y acá lo que puedo hacer es, este cuadrado se me va con esto, porque es lo mismo. Y me queda que, en este caso, no, está mal, está mal. Esto tendría que ser ZL, o sea, fíjense, ZL igual a ZG. O sea, acá. Si se va con esto, me queda igual a 2ZL, esto pasa restando de este lado y me queda que ZL tiene que ser igual a ZG, para que la transferencia de energía sea máxima. ¿Sí? Transferencia de energía desde el generador hacia la carga va a ser máxima cuando la impedancia del generador sea igual a la impedancia de carga. En nuestro caso, como la línea de transmisión tiene una impedancia característica, entonces esa impedancia característica, lo bueno que tiene es que el ZG transfiere la energía de la impedancia característica y la impedancia característica a la carga. Entonces todo tiene que ser igual. La G del generador, la de la característica G es la Z0 y la de la carga. Las tres tienen que ser iguales, ¿no? Bueno, entonces vamos a reemplazar, digamos, para que haya potencia máxima en la fórmula de potencia, ZG igual ZL. Y me va a quedar que la potencia máxima disipada por la carga va a ser la tensión del generador al cuadrado sobre 4 por ZG o 4 por ZL también, ¿no? En este caso, vamos a utilizar el Z0 de la línea acá, que si yo tengo que poner todo igual, tanto Z del generador, como la Z de la línea, como la Z de la carga. Todo tiene que ser igual. Y en ese caso ahí sí voy a tener va a tener esto mismo que está acá. ¿Sí? Máxima transferencia de energía. O sea, voy a tomar, si yo pongo las tres iguales, eso me faltó ponerlo, lamentablemente no llegué, no me di cuenta. Si yo pongo las tres iguales, es como que yo puedo
tomar que ZG transfiere la línea. Como la línea es lo suficientemente larga, después puedo hacer que Z0 transfiere a ZL. Y ahí, si las tres son iguales, voy a tener máxima transferencia de energía. Pero, ¿qué pasa? No siempre me ocurre eso, de que las tres son iguales. Por eso es que tengo que adaptar, ¿sí? Y por eso vamos a partir de la semana que viene o de la otra, a ver adaptación de impedancias. Porque casi siempre, en el caso de, por ejemplo, la conexión de antenas, la antena tiene parte real y parte imaginaria, sí o sí. No existe antena con solo parte real, porque si no, no cumpliría su función, digamos, ¿no? Su función de ser algo que irradia energía. ¿Sí? Entonces, está bien, la energía la irradia con la parte real, pero todo lo que sería campo magnético, campo electromagnético, lo forma justamente con la parte imaginaria, que sería la capacidad y la inductancia, ¿no? Entonces, eh, la energía radiada sí, es la parte real. Ahora, lo que sería la formación del campo electromagnético, eso se lo da con la parte imaginaria. Entonces, eh, no existe antena con solo parte real. Entonces, la mayoría de las líneas de transmisión, a pesar de tener pérdidas, tienen un Z0 real, puro. ¿Sí? Entonces, y los generadores también tienen una ZG de salida, una ZG real pura. Lo único que generalmente no es real puro es la carga. A veces sí, pero generalmente no. Sí, cuando estoy, no sé, cuando tengo que calentar algo, lo único. Cuando tengo una resistencia real pura, que no se me ocurre algo para con resistencia real pura, pero qué sé yo, si tengo acá, por ejemplo, una antena, o no sé qué, un parlante, qué sé yo. El parlante tiene parte imaginaria también. No sé. Este, Cualquier cosa que necesite potencia tiene parte imaginaria. Entonces, sí o sí, necesito adaptar. Entonces, ¿para qué necesito adaptar? A ver, ¿para qué necesitaría adaptar, por ejemplo? Además de la máxima transferencia de energía, con lo que les dije hoy, ¿para qué necesitaría adaptar impedancia? ¿Qué se les ocurre? Para no tener diferentes velocidades de propagación, como hemos visto. No, eso lo hago con la condición de Heaviside. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué calculo el coeficiente de reflexión? ¿Qué me dice el coeficiente de reflexión? Y que parte de la onda que vos mandás se refleja. Claro. Entonces, si yo adapto, Claro, si vos adaptás, no sé si no se refleja o se refleja menos. claro, voy a intentar que no se refleje. La realidad es que algo se va a reflejar, porque en el adaptador tiene un tramo que es desadaptado, sí o sí. Siempre. No voy a conseguir la adaptación del 100%. Pero, digamos, el adaptador lo que hace es que hasta donde está el adaptador no hay reflexión. ¿Sí? Hasta ahí. Después el adaptador, bueno, es un tramito cortito en donde tengo, ¿sí?, algo de reflexión. Pero bueno, lo ideal, el problema de la reflexión, además de que no llega a la carga todo lo que manda el generador, es que puedo quemar el generador con lo que vuelve. ¿Sí? Puedo llegar a quemar el generador. Porque el generador está preparado para enviar, ¿sí? Para enviar potencias altas, lo que sea. Pero no está preparado para recibir potencia. Entonces, el generador manda. Si hay reflexión, el generador no está preparado para recibir aunque sea, vamos a suponer que vuelve el 10%. Bueno, ese 10% puede llegar a quemar el generador. Entonces, lo que tendríamos que hacer es adaptar, justamente, para que no vuelva. Ahora, lo que pasa después del adaptador, y si algún rebote, algo va a haber.
Eso no lo voy a poder evitar. Pero, por lo menos desde el generador al adaptador, vamos a estar perfecto. No va a haber reflexión, no va a haber ROE, no va a estar todo joya. Después del adaptador, bueno, está bien. Es un sacrificio que hago, ¿sí? Con tal de poner una carga que no sea igual a la Z0 de la línea. Que eso en muy pocos casos pasa. Por ejemplo, en uno de los casos que sí pasa eso es no sé, en televisores analógicos, o en televisores. O sea, el cable coaxil tiene la misma impedancia que la impedancia de entrada de lo que sería el sintonizador de televisión, por ejemplo, ahí sí. O qué sé yo, cuando yo conecto, por ejemplo, un generador de señal y un osciloscopio, el generador de señal, la salida es de 50 ohms, la ZG, y la Z de entrada del osciloscopio también es 50 ohms. Y si yo pongo un cable coaxil de 50 ohms, y ahí está todo perfecto, no hay rebote. Pero si yo ya quiero medir algo que esté entre el generador y el osciloscopio, y ahí ya voy a tener problemas de reflexión. Por eso, a veces, no sé si alguno trabajó alguna vez, o lo hizo alguna vez, se pone, cuando uno quiere medir con coaxiles y con generador y con osciloscopio, en la parte final, en el osciloscopio o en algún lado, se pone una T coaxil, en donde se conecta el osciloscopio, el coaxil que llega, y en la otra parte de la T se conecta como un terminador, se llama. No sé si alguna vez trabajó con eso. Ese terminador es un adaptador de impedancia, que lo que hace es evita las reflexiones. Bueno, esos adaptadores de impedancia los vamos a ver si hay alguna foto en Google. Como para que tengan... Ahí está. Sí, este es el terminador, lo que no lo veo conectado, pero bueno, fíjense, ahí dice 20 GHz, no sé qué cosa. A ver si está la conexión. No está la conexión. Bueno, pero se pone una T y a ver acá, ahí está. No está como estaría conectado en el... No, bueno. Acá, fíjense. Se conecta así, viene el coaxil, una T, acá se conecta al equipo y acá se conecta al... No lo puedo agrandar esto. Y acá se conecta acá se conecta el terminador. Fíjense. Esto sería el adaptador de impedancia, justamente. Acá está, acá hay otro. Aquí dice terminador, coaxil, terminador, pero es un adaptador de impedancia. Esto lo vamos a ver qué hay acá dentro. Eso lo van a ver dentro de 2 semanas. Perdón, ahí estaría en paralelo con la resistencia del equipo. Claro, sí, se seguirían paralelos, sí. Es adaptador paralelo, se llama, ¿sí? O stub, le decimos nosotros también. Vamos a ver qué es lo que hay acá dentro, ¿sí? Está el adaptador serie también, a ese lo llamamos transformador lambda sobre 4. Pero en este caso sería, o sea, es más práctico el paralelo. El serie hay que cortar el cable a la mitad y ponerlo. O poner donde viene el cable, poner el adaptador y después conectarlo acá, digamos. Sería como esto acá está. ¿Sí? Sería algo así. Que viene, se conecta y después sigue. Eso sería el serie. Claro, está bien, pero ahí Pero, tenías, ¿eso es cuánto? ¿50 ohms? y esto debe ser, no sé qué caso qué sería acá, pero vamos a suponer que el cable es de 50 ohm y la entrada esta sea de 75, qué sé yo. Entonces se pone esto para adaptar. Claro, los osciloscopios creo que tenían un megón, ¿no? De impedancia de entrada.
Sí, Algo claro. así. Sí, es verdad. En Sí, paralelo quedarían como casi, o sea, prácticamente 50. sí, exacto. Sí. Eh, exacto. Sí. Acá hay otro. Y este sería también terminador, pero serie, ¿no? Este es fijo para no sacarlo nunca. Y este también serie. Este es serie también. Tenemos serie y tenemos paralelo. Eso la semana que viene, no, la semana que viene no, porque tenemos ejercicios, pero la otra, ahí sí. Ahí sí vamos a ver de qué está compuesto eso, cómo se hace, cómo se calcula. Está viendo este es algo básico, ¿no? Algo así, como para tener como para laboratorio, pero para señales de potencia no tengo esto, tengo algo más, más complicado. Eso Norberto les va a contar mejor que yo porque él trabajó con esto. Yo más que hacer esto de laboratorio, sí, bueno, he visto otras cosas, pero no trabajé, o sea, las vi. Es más, creo que hay algunos, cuando cursen medidas electrónicas, hay algunos, me mostraron algunos alumnos que hicieron proyectos de adaptadores de impedancia automáticos, digamos, que van cambiando con la frecuencia, están buenísimos. O sea, tienen como motorcitos que van cambiando el largo, bueno, cosas que están muy buenas. Bueno, ustedes lo pueden hacer también por ahí, como proyecto de medidas, si quedaron enganchados con medio de enlace, que se ve que esos muchachos les gustó la materia, no sé. Pero bueno. Bueno, listo. La semana que viene, ven acá tengo algunos ejercicios, pero estos, bueno, la semana que viene les voy a dar, ¿sí? Tanto de líneas con pérdidas como líneas sin pérdidas. Y luego les voy a dar, como siempre, 3, 4 ejercicios básicos y después les doy el ejercicio ya o los ejercicios que son de examen, como para que vayan poniéndose en entrenamiento para lo que es el examen. Por mi parte, nada más, si tiene alguna consulta. Profe, ¿va a subir esta diapo? Sí, esto se los voy a subir. Sí, está. Lo que pasa que, si quieren se la subo completa, lo que pasa que está la parte del principio que dio Norberto, tiene cosas diferentes, por ahí hay cosas que no entienden. Yo no sé si le subo la parte de hoy, si quieren nada más, porque esta era la que yo iba a usar si en el caso de que Norbert no llegara a dar la primera parte. Pero como él ahora está normal, se reintegró en forma normal, digamos, me pidió que dé esto, ¿no? Y luego después la parte de adaptación, vuelve a dar él la parte de teoría. Así que le subo esto, para que no se confundan más que nada. La parte desde efecto pelicular hasta esto de la adaptación. Perfecto, gracias. Dale. Bueno, la semana que viene nos vemos presencialmente entonces. ¿Sí? Recuerden. Y avísenle a los que no estuvieron presentes. Igual lo tienen en el cronograma que yo les mandé. Así que. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de Gracias, semana. profe. Listo. Gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de. Chau, chau. Hasta luego.